Hola, el texto se ha traducido para vosotros al español. Dado que la longitud de las frases puede variar en los dos idiomas, podemos poner el video brevemente en espera antes la imagen fija para que podamos ceñirlos a las imágenes correctas con el texto. Te has decidido por una Overclock 788 de Gritzner y seguramente estás muy expectante de ver lo que puedes hacer con tu nueva máquina. Yo soy Manu de Curlys y me estoy ocupando desde 20 años con Overclock y máquinas de cover. Doy cursos en todo el país desde Hamburgo y Zurich y desde algunos años también hay videos de Curlys. Lo más especial de esos videos es que tomo todas las preguntas y temas que surgen durante un curso en esos videos y tú puedes ver todo como si estuvieras realmente a mi lado y no nos desvanecemos cuando se pone difícil, sino apuntamos la cámara hacia el problema, porque todo lo que nos ocurre durante el rodaje también puede ocurrir a ti en casa. Te guiaré a través de todas las instrucciones de uso de tu máquina. Eso significa que miramos cómo puedes enhebrar y cambiar los hilos. Miramos los temas de las agujas y los hilos y qué costuras puedes hacer con la máquina. Y empezamos con los accesorios suministrados. En la caja de cartón has encontrado el manual de instrucciones. Este manual es importante porque en él puedes buscar rápidamente todo lo que necesitas saber y puedes buscarlo muy rápidamente. También cuando vas a un encuentro de costura o si vas a la casa de una amiga, ten siempre a la mano tu manual de usuario, donde encontrarás importantes instrucciones de seguridad y consejos para resolver posibles problemas. En los accesorios tienes un par de pinzas. Estas te ayudarán a enhebrar, un llave Allen que necesitas para insertar y sacar la aguja, un destornillador con cual puedes despegar la placa de aguja si quieres limpiar debajo de ella, un cepillo de limpieza que también te ayudará a insertar la aguja. Este convertidor pequeño necesitas si tienes que hacer una costura sin el áncora superior, por ejemplo para 2 costuras de hilo. Tienes aquí el aceite de máquinas. Este aceite es especialmente para máquinas de coser y overlocks. Es un poco más líquido y fluido y fluye exactamente donde debe ir. Por eso, por favor, usa solamente ese aceite y no otro. Tienes esos topes de carrete que pones sobre los hilos, si los hilos son ligeros o si pueden saltar al coser. Aquí tienes el orificio de corte. Inserta el orificio de corte delantera de la máquina para que puedas recolocar la basura. Tienes 4 mallas. Esas necesitas si tus carretes de hilos están más vacíos o si están envueltos ligeramente. Porque con las mallas puedes sujetar el hilo en la carrete. El cable de alimentación y pedal conectados juntos. Una funda con cual proteges la máquina del polvo cuando no la usas. Y también tienes 5 prensatelas. Eso es el prensatelas para puntada invisible. Al lado el prensatelas de lentejuelas, el prensatelas elástico, el prensatelas para nervuras y aquí el prensatelas fruncidor. Además encuentras juego de agujas con 4 agujas. Y empecemos con la cuestión de las agujas al primero. La máquina se entrega con agujas de telas inextensibles que ya están insertadas. Eso significa que cuando empiezas a coser con este tipo de telas, puedes dejar las agujas allí. Pero cuando empiezas a coser con telas elásticas, tienes que cambiar las agujas. ¿Y por qué debes que cambiar las agujas? Porque cuando coses telas inextensibles con agujas que son para telas elásticas, tienes pequeños agujeros en las puntadas y con el tiempo más tardar, después del primer o segundo lavado, puedes ver esos agujeros muy claramente. La diferencia entre agujas para tejidos inextensibles y agujas para telas elásticas está en la punta de las agujas. La punta de los tejidos inextensibles es puntiaguda y la punta de aguja de telas elásticas está ligeramente rondeada. Al igual que con el tejido, las puntadas simplemente se desplazan. Eso significa que puedes insertar las mismas agujas en tu máquina de cover como en tu máquina de coser, porque esas agujas que ya están en la máquina son universales.
Si quieres coser una seda fina o batista o organza, puedes usar agujas de Microtex. Pero siempre cuando coses telas elásticas necesitas insertar las agujas suministradas HA o las agujas de jersey o de super estiramiento. ¿Cuál es la diferencia entre las agujas de HA y jersey? Las agujas de HA tienen solamente un ojo más grande y por eso es un poco más fácil enhebrarlos. Además, siempre debes asegurarte que usar el tamaño correcto de la aguja, ya que el tamaño incorrecto de la aguja puede dañar tu costura tanto como el tipo de aguja incorrecto. Si utilizas la aguja equivocada y también el tamaño equivocado de la aguja, tan bien como puedes operar tu máquina, no obtendrás una costura limpia. Por lo tanto, presta atención al tipo y tamaño de la aguja. Cuanto más alto sea el número, más gruesa es la aguja. Eso significa que una aguja 70 es mucho más delgada que una 90. Una cosa más sobre el tema de agujas. Si utilizas agujas muy finas, por ejemplo de 70 de Microtex para organza, es recomendable coser muy lentamente porque la máquina traqueta muy rápido y se cose muy rápido las agujas. Vuelan de un lado a otro y hay un gran peligro de que la aguja se rompa. Ahora vamos a cambiar las agujas antes de enhebrar. De las agujas para coser telas de tejido que estaban insertadas en la máquina a las agujas HA80 suministradas. Pero antes de hacerlo, veamos para qué sirven todos los botones y palancas de tu máquina. Empezamos con esto aquí que tienes a la izquierda de tu máquina. Esto es el disco de ajuste del alimentador con diferencial. El alimentador con diferencial no es una pequeña pieza de repuesto ni nada que el mecánico puede instalar o quitar, pero alimentador con diferencial controla los movimientos de los alimentadores delanteros y traseros. Cuando el diferencial está ajustado a la posición 1 en el disco de ajuste de alimentador con diferencial, tienes una costura normal con una alimentación uniforme. Eso significa, si tu diferencial está configurado a 1, tienes un transporte uniforme, es decir, tan rápido como tu tela se transporta hacia el frente debajo del prensatelas, con el alimentador se retira con la misma rapidez del alimentador. Pero a veces sucede que la tela se sale ondulada. Los materiales que salen ondulados, pero que no deberían ser ondulados, le gustaría juntarlas un poco y presionarla plana. Exactamente para esas situaciones tienes el alimentador con diferencial. Exactamente para esas situaciones tienes el alimentador con diferencial. Vas en las áreas superiores del diferencial y cuanto más subes, más se junta la tela. Eso significa que la onda se contrarresta entre el prensatelas y el alimentador y que la tela sale suavemente. Cuanto más alto ajustes el disco del alimentador con diferencial, más se juntará la tela. Y como resultado es esto, el ajuste del alimentador con diferencial a 2, puedes rizar la tela perfectamente. Exactamente lo contrario es el caso si estás en el área inferior del alimentador con diferencial. A veces se cosen telas muy finas como la seda, la organza o la batista y cuando salen esas telas de la máquina desea separar la tela porque se ha contraído. Para esto ajustes el disco de alimentador con diferencial a la zona inferior. En la parte inferior la tela se retira de la máquina y por lo tanto ya está tensada debajo de la máquina y el resultado que sale por detrás es maravillosamente suave. Con esto regulas la longitud de su puntada. Puedes recordar como regla básica, cuanto más grueso y firme sea la tela, más larga puede ser la puntada, y cuanto más fina y ligera sea la tela, más corta puede ser la puntada. No coserías seda con una longitud de puntada de 4 y no coserías denim con una longitud de puntada de 1. Aquí hay un ejemplo de una longitud de puntada muy ajustada y aquí hay un ejemplo de una longitud de puntada muy larga. Con esta palanca enciendes o apagas la cuchilla. Aquí está encendido y allí está a ras de la placa de la aguja y no se utiliza. Si lo apagas, no se cae inmediatamente, pero que debes empujarlo hacia abajo con el dedo. Y cuando lo enciendes, vuelve automáticamente con la siguiente puntada.
Hay muy pocas situaciones en las que debes plegar la cuchilla. El peligro si coses sin cuchilla y la tela se ha colocado sobre el borde de la cuchilla y cuanto, por ejemplo, más gruesa sea la tela que cubre el borde de la cuchilla, mayor es el peligro que las áncoras se rompan porque la entrega del hilo está diseñada para poner una costura limpia sobre el borde cortado. Si te alejas demasiado a la derecha con telas gruesas, existe de verdad el riesgo de que los áncoras se rompan. Aquí tienes la rueda de ancho de puntada. Con esta rueda se puede ajustar la distancia del filo de la cuchilla y las agujas utilizadas. Gira la rueda de izquierda a derecha y al revés y verás cómo la cuchilla se mueve hacia las agujas y cómo se aleja de nuevo. Aquí también diría como regla básica, cuanto más gruesa y fuerte sea la tela, más ancha puede ser la puntada. Y cuanto más fino y ligero sea la tela, más estrecha puede ser la puntada. Aquí hay un ejemplo de una puntada estrecha y otro ejemplo de una puntada ancha. En resumen, eso significa que puedes coser denim con una puntada ancha y larga, mientras coses seda u organza con una puntada estrecha y más ajustada. Ahora vamos a mirar un poco más arriba en el mismo lado de la máquina. Aquí está la palanca de levantamiento del prensatelas que se usa para mover el prensatelas hacia arriba y hacia abajo. Tenemos un pequeño botón aquí atrás y cuando el prensatelas está levantado puedes presionar ese botón y el prensatelas se cae. Esta es una manera perfecta de quitar el prensatelas. Personalmente enhebro todas mis máquinas sin prensatelas porque así tengo una mejor vista posible a la cuchilla y las agujas. Y durante el proceso de enhebrado no tengo que pasar los hilos alrededor de la cuchilla, el prensatelas y la placa de aguja como en un slalom, pero puedo fácilmente poner los hilos a un lado y llevarlos hacia atrás y al final vuelvo a poner el prensatelas. Si deseas mover el prensatelas hacia un lado, simplemente tira de él hacia la izquierda y si deseas volver a colocarlo, acércalo aquí, colócalo con la barra pequeña exactamente debajo del soporte del prensatelas, mueve el prensatelas hacia abajo y luego el prensatelas encaja generalmente de inmediato. Si no es así, presiona el botón pequeño en la parte posterior y luego el prensatelas encaja en su lugar inmediatamente. Lo último que tenemos de este lado de la máquina es el brazo libre, que usas si no quieres coser con tela larga, pero quieres quedarte al frente y coser en trozos más pequeños, por ejemplo, trozos de tejido tubular. Si miramos el lado derecho de tu máquina, tienes tres posibilidades de influir en ella. En primer lugar, el botón para encender la máquina y detrás la parte donde se conecta el pedal. Con esta máquina de Grietzner debe tenerse en cuenta que tan pronto como se encienda la costura comenzará inmediatamente en el momento en que pisas el pedal. Para ti eso significa en la práctica que si pisas el pedal accidentalmente las agujas se encenderán y la máquina empieza a coser. Por lo tanto, recomiendo siempre apagar la máquina cuando se cambien las agujas y siempre cuando estás aquí delante las agujas con tus dedos, porque en realidad sucede muy rápido que accidentalmente pisas el pie en el pedal. La Grietzner no puede empezar a coser con la tapa frontal abierta porque hay un interruptor de seguridad más pequeño en el lado aquí y en el momento en que la tapa está abierta no puedes arrancar la máquina con el pedal. También tienes el botón de liberación de tensión en la parte superior derecha. Cuando empezamos a hablar del botón de liberación de tensión, ya estamos en el tema de la tensión de hilo. La tensión de hilo funciona así. Si has puesto la tensión de hilo a 9, las placas de tensión se presionan fuertemente entre sí. Toma el hilo, ponle entre tus dedos, aprieta muy fuerte y tira del hilo. Entonces notarás que el hilo es muy difícil de sacar de tus dedos. Con una tensión de hilo a 0, las placas no están completamente abiertas, por lo que puedes quitar el hilo, pero todavía se tocan ligeramente entre sí.
Con la grizna no tienes ninguna liberación de tensión cuando tienes el presnatelas levantado. Con la grizna solo tienes una liberación de tensión cuando te pulsas el botón de liberación de tensión. Solo entonces las placas se separan y el hilo puede deslizarse entre ellas durante el enhebrado o simplemente se puede sacar el hilo durante el desenhebrado. Eso significa que la mejor manera de mover los hilos a mano es presionando este botón. También tienes el volante a la derecha que gira hacia ti cuando la máquina está en marcha. Ahora veamos qué puedes encontrar dentro de tu máquina. Tenemos dos áncoras firmemente unidas. Uno es el áncora superior, este aquí. En el curso de la costura, el áncora superior está encima de la placa de la aguja o al lado a ella, pero nunca debajo. Esto es el áncora inferior. En el curso de la costura, el áncora inferior está debajo de la placa de la aguja o al lado de ella, pero nunca encima. ¿Y para qué sirve exactamente saberlo? En algún momento de tu vida de costura, más temprano que tarde, te encontrás en la situación que tienes que reajustar los hilos individuales. Y por lo tanto es muy importante saber qué hilo de tu costura viene de dónde. Si es un hilo de áncora o un hilo de las agujas. Y si es un hilo de áncora, es del superior o del inferior. Pero ahora sabes que el áncora superior siempre está encima de la placa de la aguja y el áncora inferior siempre está debajo de la placa. Mira tus agujas que entran en el tejido, son trabajadas por los áncoras inferior y superior, suben de nuevo y el almendrador transporta tu tejido hacia atrás y las agujas perforan el tejido de nuevo, lo que significa que tus hilos de las agujas están siempre arriba. Y como ya hemos visto, el áncora superior siempre está encima o al lado de la placa de la puntada. Ahora estamos mirando aquí a una costura amarilla y podemos ver muy claramente que, en contraste con esta costura amarilla, la costura azul tiene dos hilos de aguja, por lo que debe ser el lado superior. Y como ahora sabemos a través de los hilos de la aguja cuál es el lado superior, es bastante lógico que este con la costura azul sea el áncora superior y el otro con la costura amarilla sea el áncora inferior. Si solo coses con una aguja, puedes recordarlo de manera diferente. El áncora inferior cose letras, ya sean Y o Vs. Entonces tienes dos cuchillas en tu máquina, una vez la cuchilla superior móvil y la cuchilla inferior inmóvil. El movimiento de la cuchilla superior hacia la cuchilla inferior inamovible da como resultado una especie de función tijera. Si accidentalmente coses sobre un alfiler, el 90% de las veces es el caso de que el áncora superior tenga una puntilla y luego ya no tengas una costura limpia. Si todo va realmente mal, entonces también tienes que reemplazar tu cuchillo inferior. Por lo tanto, solo puedo recomendarte que no uses alfileres con el overlock, solo si estás realmente seguro y que usas los clips hasta entonces. Como se ha dicho, el ancho de la cuchilla puedes regular con la rueda de ancho de puntada. Entonces tienes el dedo al frente aquí. Me gusta decir dedo dobladillo enrollado o dedo ancho de puntada. El dedo ancho de puntada se regula aquí con este pequeño gancho blanco. Cuando está en N, el dedo ancho de puntada se dobla hacia adelante. En R, el dedo del ancho de puntada se retrae. ¿Para qué sirve el dedo ancho de puntada? Imagínate que esos son tus dos áncoras, el superior y el inferior, y entre ellos está el dedo de ancho de puntada. La máquina libera el hilo y el dedo del ancho de puntada que se empuja hacia adelante estabiliza la costura y permite que se quede bien en el puntillo. Si ahora debes tirar el dedo de ancho de la puntada hacia atrás y aumentar la tensión de hilo, la tela se podría tirar alrededor del puntillo, por ejemplo, porque falta el estabilizador en la costura. Esto también explica por qué hay una pequeña R y una pequeña N en la parte delantera. La R significa dobladillo enrollado en alemán. Y si quieres hacer un dobladillo enrollado, tira el dedo del ancho de puntada hacia atrás y, junto con un aumento de la tensión del hilo, se puede doblar la tela o crear el dobladillo enrollado. Y por el último, pero no menos importante, tenemos aquí arriba el ajuste de presión de prensatelas.
Con esto puedes regular la presión con la que el prensatelas presiona la tela y junto con el transportador se transporta la tela hacia atrás. Cuanto más gruesa sea la tela, más fuerte será la presión del prensatelas, y cuanto más suave, fina y delicada sea la tela, más suelta podrás ajustar la presión del prensatelas. Aumentas la presión girándolo en el sentido de las agujas del reloj hacia la derecha, y si lo giras hacia la izquierda, en sentido antihorario, disminuye la presión. Después de toda esta teoría, que es muy importante para poder llegar a un acuerdo con los diferentes materiales, ahora empezamos a enhebrar los hillos. Si queremos enhebrar los hillos, el primer paso es levantar el árbol del hilo hasta su posición más alta, y dado que queremos cambiar los hilos así como las agujas, cortamos los hilos aquí antes la primera tensión. Eso aquí atrás es la precisión de los hilos. Esos son los discos de tensión de hilo. Hay diferentes métodos de sacar los hilos de la máquina. Desafortunadamente, escucho con bastante frecuencia que las costureras reciben el consejo de coser simplemente sin tela, es decir, simplemente pisar el acelerador. Sin embargo, esto implica que su prensatelas se raspa en vacío en el transportador, y cuanto más a menudo lo haces, más se clavan los pequeños dientes del transportador en su prensatelas y con el tiempo dejan gritos realmente profundos, lo que podría dificultarlo en algún momento coser especialmente tejidos finos. Así que definitivamente te aconsejo que no lo hagas. A veces las costureras también reciben el consejo de que el prensatelas debe estar arriba y que simplemente sostiene la cadeneta en la parte posterior y luego acelera y por lo tanto tira de la cadeneta hacia atrás. También tuvo muy malas experiencias con esto en los cursos, porque las señoras solo sostienen la cadeneta y no la tiran. Luego la máquina cose sin avanzar en un lugar y tienes un enredo de hilo inseparable. Por eso siempre lo hago de otra manera. Abres tu máquina y ahora recordamos que la Grietzner no tiene liberación de tensión cuando el prensatelas está arriba, pero tiene liberación de tensión cuando presionas este botón aquí en este lado. Toma una pinza y te presionas el botón aquí y se vas aquí directamente detrás de la tensión, allí donde salen los hilos. Baja allí y tira de los hilos de los dos áncoras hacia adelante y tira de los hilos de las agujas hacia adelante en este recorrido redondo. Cuando se trata de la cuestión donde se encuentran las tensiones de hilos, entonces tienes la aguja izquierda aquí, la derecha aquí, aquí el áncora superior y aquí el áncora inferior. Wir haben also zuerst die beiden Greifer aus der Maschine gezogen und dann die beiden Nadeln. Así que primero sacamos el hilo de los dos áncoras y luego de las agujas. Ahora puedes recoger tu cadenita aquí atrás. Y si no puedes tirar de la cadeneta hacia atrás como yo aquí, entonces toma el volante y gíralo hacia adelante hasta que tus agujas estén subiendo de nuevo. En este momento en el que están subiendo de nuevo, gira el volante hacia atrás y justo antes de que las agujas estén completamente hacia arriba, simplemente puedes tirar de los hilos hacia atrás. A veces los hilos quedan atrapados en la lengua de cadena y luego vuelves a hacer lo mismo como antes enseñado, y después de la segunda vez, a más tardar, tienes todos los hilos en la mano y simplemente puedes tirar de ellos hacia atrás. En cualquier caso es importante que tira hacia adelante y no hacia a los lados, como si tuvieras un reloj frente a ti y si cargas el hilo hasta las 12 mediodía. Es lo mismo como haces con la máquina de cover, siempre tirando hacia atrás, nunca hacia la izquierda. Antes de cambiar las agujas, que hacemos antes de insertar los hilos, quitamos el prensatelas para que podamos ver mejor aquí en la zona de prensatelas. A continuación, gira el volante para que el áncora desaparezca delante de las agujas y que tengas libre acceso a las agujas. Luego tomas tu cepillo, que tiene un agujero aquí en el costado, y lo pinchas en la aguja desde abajo para que las agujas no desaparezcan en la placa de la aguja cuando las hayas aflojado. Y luego tomas tu llave Allen y desenroscas tus agujas en la parte superior. Y así es exactamente como vuelve a poner sus agujas. Tienes que asegurarte de que el fondo plano apunte en dirección
o opuesto a ti, es decir, hacia la parte posterior de la máquina. Primero baja a la placa de la aguja con la aguja y luego le mueves hacia arriba. Tienes que asegurarte que ambas agujas estén en el parte superior. Después lo hago de tal manera que vuelva a sujetar ambas agujas con los dedos, las afloje un poquito, las empuje completamente hacia arriba y luego aprieto los tornillos. Ahora que tenemos la máquina vacía y se han cambiado las agujas, finalmente llegamos a enhebrar. Si quieres trabajar con esos hilos realmente grandes de overlock, entonces puedes ponerlas encima de los portahillos, porque con los portahillos tienen muy buena sucesión. Pero queremos trabajar con los caretes de hilo más pequeños. Pero si colocas las caretes pequeñas en el portahillo, no tendrán una sujeción firme y se moverán hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, ahora estamos quitando los portahillos y ahora podías ver algo que también te puede pasar en casa. Es decir, que los portahillos se enganchen en los grandes caretes del hilo. Si no puedes sacarlos, toma un par de pinzas y empújelos. Simplemente coloques los pequeños caretes de hilos en los soportes de hilos sin portahillos. Como ahora estamos trabajando con los pequeños caretes de hilo, ahora puedes colocar el tope de carete en el soporte. Al enhebrar debes asegurarte de enhebrar primero el áncora superior, luego el áncora inferior, luego la aguja izquierda y entonces la aguja derecha. Primero tomas el hilo azul y lo colocas debajo de la plaquita metálica que es la primera tensión de los hilos y luego guíes el hilo por el canal. Cuando el hilo baja por aquí, puedes pasar el hilo por los puntos marcados. Con el hilo del áncora superior, siempre tienes que pasar el hilo por los puntos azules. Eso significa que aquí con esto, por supuesto, solo a través del superior. Luego tira del hilo aquí y luego pasa por el áncora superior. Lo siguiente es el áncora inferior. También el hilo de áncora inferior tiene que pasar por debajo de la primera tensión, pasa por la parte superior y sales por debajo. Con el hilo de inferior pasas por los puntos amarillos. Eso significa que entregas aquí primero y aquí tienes los puntos amarillos en ambos lugares. Significa que tienes que pasar por debajo de ambos. Luego conduces a través de este soporte y ahora tu hilo está colgando al frente aquí. Con el áncora inferior de la overlock, por ejemplo, el hilo debe venir siempre por detrás a la izquierda si quieres pasar por el áncora inferior. Hay muchas variantes y máquinas diferentes en las que hay que pasar el hilo manualmente por la parte trasera. Le enhebras el hilo a través del áncora inferior, toma el hilo y manténgalo apretado. Ahora pasa a través de los dos ganchos y a través del soporte y luego directamente al ojo del áncora. Luego lo tomas con la pinza y lo pones detrás de esos dos ganchos. Aquí es exactamente donde pertenece el hilo de áncora inferior. Ahora puedes tirar un poco de hilo con los dedos y luego ir a ese gancho, empujarlo hacia atrás con los dedos y luego tu áncora inferior se queda exactamente donde debería estar. Ahora puedes ver por qué me gusta quitar el prensatelas al enhebrar, porque ahora puedes simplemente poner el hilo detrás de la cuchilla desde aquí y simplemente tirar el hilo hacia atrás. Y ahora tienes sus dos hilos de áncora exactamente donde quieres que estén. Después de los hilos de los áncoras, ahora enhebramos los hilos de las agujas. Toma el hilo y colócalo debajo de la primera tensión. Pasa el hilo por este disco de tensión. Va con el hilo detrás de esos ganchos plateados, pasa el hilo detrás de la tapa de toma hilo y luego sale por los hilos de la aguja. Pasa el hilo detrás de la varilla directamente encima de las agujas y pasa el hilo por el ojo de la aguja izquierda. El hilo de la aguja derecha enhebras de la misma manera. Toma el hilo y colócalo debajo de la primera tensión. Pasa el hilo por el disco de tensión, va con el hilo detrás de esos ganchos plateados y desde aquí los dos hilos comparten el mismo camino detrás de la tapa de tomahillo. También pasa el hilo de atrás de la varilla y entonces pasa el hilo por el ojo de la aguja derecha.
Ahora lo hemos enhebrado con las prensatelas hacia arriba, pero no hemos presionado el botón de tensión ninguna vez. Me he acostumbrado a presionar siempre el botón de tensión al final del enhebrado, porque de lo contrario podría no saber después de cada hilo si ya lo he hecho o no. Entonces, al final del enhebrado, tomo los 4 hilos por detrás, presiono el botón de tensión y tiro de los 4 hilos al mismo tiempo. Luego los 4 hilos se deslizan en la tensión al mismo tiempo y puedo estar seguro de que todos los hilos están donde deberían estar. Ahora colocamos el prensatelas y cerramos la tapa frontal e insertamos el orificio de corte en la parte delantera de la máquina. De modo que tu orificio de corte haga un clic tan agradable con el mío, entonces coges el orificio de corte y ves que tiene 2 elevaciones aquí en los 2 ganchos y lo levantas debajo de la máquina o lo empujas de lado como si quieres levantar un poco la máquina con esos 2 ganchos. Entonces siempre hace clic exactamente como debería. También me gusta usarlo como lugar para poner mis pequeños clips, así que siempre los tengo a mano. Después de todas estas explicaciones, ahora finalmente vamos a nuestra primera costura. Pero toda esta teoría es tan importante porque el mercado ofrece tantos materiales diferentes y tú tienes una máquina tan excelente en la que puedes ajustar tantas cosas y puedes prepararse realmente bien para cada tejido y procesar cada tejido realmente bien. Para que con el paso del tiempo entiendas cada vez más porque debes usar, por ejemplo, el largo de puntada para un tejido y este diferencial para ese tejido. Lo primero que tenemos aquí es una tela de jersey que usamos con las agujas HA que ya hemos insertado en la máquina. Los discos de ajuste de tensión de hilo están a 4. Mi prensatelas está abajo. El disco de ajuste de alimentador con diferencial está en 1. La longitud de la puntada está a 2.5, la cuchilla está levantada y el ancho de puntada está en 6. ¿Por qué he mencionado la cuchilla levantada? Porque si terminas en el medio de tu costura, debes asegurarte de comenzar siempre una nueva costura con la cuchilla levantada. Si es necesario, gira el volante hacia ti hasta que la cuchilla está en la parte superior. Pones la tela o las telas en la parte posterior de la cuchilla, luego pisas el pedal y en el momento en que comienzas a coser, tu cuchilla corta las 2 telas y tu tela se transporta suavemente hacia parte posterior. Lamentablemente, veo muy a menudo que a las costureras no les importa dónde está su cuchilla. Es decir, eso significa que ambas telas se encuentran con la cuchilla en algún momento y, en el peor de los casos, tu cuchilla está hacia abajo. Ahora las telas vienen en la cuchilla. Tu cuchilla sube y cuando más gruesa sea la tela, mayor será la probabilidad de que la cuchilla levante la tela, pero tu tela inferior se sigue empujar más hacia adelante. En el mejor de los casos solo tienes un turno, en el peor de los casos tu capa superior de tela está doblada. Es por eso que pongo mi tela a frente aquí, levanto mi presantela solo un poco, deslizo mi jersey debajo de la cuchilla y ahora puedo comenzar a coser. No es absolutamente necesario coser una cadeneta antes de comenzar a coser, porque eso significa que el alimentador arruña a las prensatelas. Por eso, al comienzo de coser, tomo los hilos y los sostengo durante la primera 2 o 3 puntadas y luego comienzo a coser. Y ahora puedes ver que siempre tengo esos 2 dedos a la altura de prensatelas y independientemente la tela que cosa, sea gruesa o fina, siempre los muevo hacia atrás a la misma velocidad que la máquina está cosiendo. No puedes lastimarse el dedo en la parte delantera aquí porque los prensatelas tienen un protector de cuchilla aquí. Pero puedes evitarse tener que girar la presión de prensatelas porque con esos 2 dedos, el dedo medio y el anular, puedes regular fácilmente cuánto se empujan tus telas hacia atrás. Si adquieres el hábito de presionar los 2 dedos aquí mismo en el costado de la tela y coser a la velocidad hacia atrás, siempre tendrás un gran resultado.
Y luego tu costura sale así de la máquina. La costura no es buena, pero tampoco es tan mala. Lo que se nota es que es maravillosamente uniforme, pero lo que también se nota es que queda muy ajustado. Eso significa que si tu costura sale tan apretada, debe aumentar la longitud de la puntada para alargar un poco la distancia de aquí a allá. Es absolutamente bueno que en el borde de la costura no tenemos ningún bucle, pero es malo que la costura es tan ondulada. Por eso hablamos ahora de la ondulación y así estamos en las profundidades más profundas del diferencial. Cuando hablamos del diferencial antes, dije que el alimentador con diferencial controla los movimientos de los alimentadores delanteros y traseros. Al ajustarlo en uno, los alimentadores se han desplazado a una velocidad idéntica, es decir, tan rápido como se empujó la tela en la parte delantera y se transportó con ella, se volvió a sacar por la parte posterior con la misma rapidez. Si tuviéramos que ir a la área superior del ajuste del alimentador con diferencial, el alimentador trasero no empujaría la tela hacia afuera tan rápido como se empuja hacia adentro en la parte delantera, lo que significa que su tela se juntará y la ola se alisará. Y lo que vemos aquí ahora es una costura súper maravillosa y absolutamente uniforme. Las puntadas están un poco separadas porque hemos aumentado la longitud de la puntada y no tenemos absolutamente ninguna ondulación porque hemos subido el alimentador con diferencial. Y cuando se abre, la costura se ve así. Me gustaría hablar un poco más de esta costura antes de pasar por otros problemas que pueden surgir, como aflojamiento del áncora inferior, agujas demasiado apretadas y cosas así, y antes de hablar de más costuras. Tengo 4 hilos de overlock de Ackermann en mi máquina. Los hilos overlock de Ackermann número 120 casi son un poco mullido y blando, como hilo mullido. Si hiciéramos la costura idéntica con un hilo de overlock completamente normal, que es un poco más delgado entonces, por supuesto, con esta costura, con la longitud de puntada original, tendrías puntadas que estarían mucho más separados porque tu hilo es más delgado. Por eso es absolutamente necesario prestar la atención y por eso no soy amigo de reglas y declaraciones universales. Hazlo siempre de esta manera y de aquella. Tienes que prestar atención al grosor de tu hilo. Cuanto más grueso sea el hilo, más larga debe ser la puntada que elijas. Por supuesto, depende de la costura de que estás haciendo, porque deseas que un dobladillo enrollado sea relativamente ajustado, pero no con una costura overlock normal de 4 hilos. Ahora veamos los efectos de costura si tu tensión es incorrecta. Tenemos una costura aquí donde el áncora inferior es demasiado suelto. Puedes ver que aquí están los hilos de la aguja. El áncora inferior está claramente tirado hacia el lado del áncora superior. Eso significa que el áncora inferior no tiene tensión en absoluto, en este caso en realidad 0, y es tirado por el áncora superior hacia la parte superior. En este ejemplo tenemos un áncora inferior que está demasiado apretado. El áncora inferior tira del áncora superior alrededor del borde y en realidad solo tenemos un poco de hilo del áncora inferior. En este caso, el disco de tensión está ajustado a 9 y puedes ver muy claramente que la alta tensión del áncora inferior tira de la aguja izquierda hacia abajo. Aquí el disco de tensión está ajustado a 9. Si el áncora superior está ajustado a nivel más bajo, el áncora inferior lo jalará alrededor del borde como en este ejemplo. Y si tu áncora superior está demasiado apretado, tirará del áncora inferior hacia arriba. Ahora veamos las tensiones incorrectas de hilo en las agujas. Aquí vemos una aguja derecha que está claramente demasiado floja, lo que se puede ver por los lazos a la parte inferior del áncora inferior. Una aguja derecha que está demasiado apretada, al igual que una aguja izquierda que está demasiado apretada, tiende a hacer pequeñas nervuras entre las puntadas de agujas individuales. Eso significa que los hilos de la aguja se juntan un poco y la tela intenta subirse entre las costuras.
Una aguja izquierda que está demasiado floja se puede reconocer claramente por el hecho de que ves los hilos de la aguja cuando desdoblas la tela. Los hilos de aguja que están demasiado apretados siempre se claven demasiado profundamente en la tela. He puesto un ejemplo para ti aquí con el prensatelas levantado. Eso significa que coloca la tela manualmente debajo del prensatelas levantado. Puedes ver que las puntadas son irregularmente largas y que el áncora superior e inferior no están realmente en sus lugares. Eso significa que no cosiste con la tensión correcta de hilo. En el manual de instrucciones de las páginas 28 y 29 encontrarás más errores posibles en la tensión del hilo. Aquí le he cosido el resultado de la mitad de la página 29. La solución aquí es aumentar la tensión en el áncora superior o bajar la tensión en el áncora inferior. Pero siempre es una cuestión de cuál es tu tensión actual. Es decir, si tienes una costura como aquí. Ahora he cosido con la aguja izquierda y la aguja derecha en 4, el áncora superior en 4 y el áncora inferior 2.5. Puedes ver que sube el áncora inferior, entonces en esa situación subiría un poco la tensión del áncora inferior con este resultado de costura. Siempre es una cuestión de cómo es tu resultado de costura y con qué tensión acabas de coser. En última instancia, podemos tratar el tema de la tensión de hilo durante todo el día. Por supuesto que no queremos eso, queremos seguir mirando a través de la máquina y qué costuras nos ofrece. En los vídeos de Curlys sigo trabajando en el tema de la tensión de hilo una y otra vez, porque el tema de tensión del hilo es simplemente algo que trata una y otra vez durante todo tu tiempo de costura. Cuanto más fácil sea para ti manejarlo, más fácil será para ti ajustar su máquina sin preguntar y sin mirar a ningún lado. Pero hay una cosa que me gustaría comentar contigo. Aquí tenemos esta costura. Hemos hablado antes de este problema, pero en este punto la costura es aún peor que antes. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Tengo mis topes de carrete de hilo aquí en la máquina. En realidad, mi hilo se asacó aquí en el tope de carrete de hilo en el áncora superior. Esto puede pasar simplemente porque los carretes de hilo se desarrollan de manera muy diferente. Y aquí estamos de nuevo en la situación en que en realidad no hay generalizaciones. A veces es bueno usar los topes de caretes y las mallas para los hilos y a veces es mejor dejarlos afuera. Ahora los he quitado de mi áncora superior e inferior. Ahora veamos más a través de las otras costuras de la máquina. Hasta ahora hemos usado la costura overlock de 4 hilos y esta costura también se llama costura de sobrehilado. Puede ser que hayas leído antes de esto. La costura de sobrehilado se utiliza para coser el tejido de punto. Así que siempre que deseas coser un suéter, una camisa o una sudadera con capucha o cualquier cosa hecha de jersey, sudadera, vellón o tejido de felpa francesa, utilice la costura overlock de 4 hilos. Mantiene bien la tela unida y aún es estirable. Si ahora sacamos una aguja primero, tenemos la costura de sobrehilado de 3 hilos, es decir, mientras el áncora superior e inferior están en la misma tensión. Siempre que los hilos están entrelazados exactamente en el borde de la cuchilla, tenemos una costura overlock consistente. Esto también se llama de menudo costura de sobrehilado porque la usarías para sobrehilar textiles inextensibles. Para las telas tejidas necesitas agujas universales, es decir, si tuvieras que sacar las 2 agujas y solo volver a colocar la aguja derecha como una aguja universal, podrías usarla para sobrehilar una tela tejida más fina y luego coserlas juntas en la máquina de coser. Si usas tu aguja izquierda como una aguja universal y dejas la derecha afuera, entonces podrías usarla para material más grueso como denim o lona. Ahora saco mis 2 agujas HA, reinserto la aguja derecha como una aguja universal y luego hacemos una puntada de sobrehilado para un tejido más ligero. He quitado de la máquina el hilo de la aguja que no necesito actualmente para que no se enrede en el árbol del hilo con los otros hilos mientras coso.
Dejo mi alimentador con diferencial uniforme, tomo mi longitud de puntada a 3, mi ancho de puntada a 5.5 y por supuesto dejo mi cuchillo doblado. La tensión de mi hilo está a 4, tanto en los dos áncoras como en la aguja derecha. Puedes ver que mi entrelazado de costuras está justo en el borde aquí arriba. Los áncoras son agradables y suaves contra él. Tenemos el áncora inferior en la parte inferior y el superior en la parte superior. Veamos el dobladillo enrollado a continuación en las costuras. Ya hemos utilizado la aguja derecha y la aguja derecha es exactamente la adecuada para la costura de dobladillo enrollado. A veces veo en los cursos que las damas por comodidad dejan la aguja izquierda en la máquina. El resultado, cuando la aguja izquierda se inserta pero no se enhebra, es mucho peor que cuando se saca la aguja de la máquina cuando se no necesita. Cosemos con el diferencial en 0.7, lo que significa que el alimentador trasero es un poco más rápido. Primero cosemos un algodón que así quede muy ajustado. Si coses con el alimentador con diferencial uniforme, que está aquí a 1, puede suceder que se encoja un poco. Hacemos nuestra longitud de puntada muy pequeña y corta, las puntadas muy ajustadas una tras otra, nuestro cuchillo por supuesto está doblado y nuestro ancho de puntada es estrecho. Eso significa que nuestra cuchilla está cerca de la aguja y tenemos una bonita costura estrecha. El dobladillo enrollado siempre se usa donde deseas un bonito borde decorativo. El truco en el dobladillo enrollado es que la tensión del áncora inferior aumenta y el áncora inferior tira del áncora superior alrededor del borde. Eso significa que definitivamente tienes que poner el hilo del áncora superior que principalmente quieres ver en tu dobladillo enrollado, porque el áncora superior es arrastrado alrededor del borde por el áncora inferior. Por lo tanto, también debes aumentar la tensión del áncora inferior. Tengo el mío aquí ahora a 6. También es importante para el dobladillo enrollado que tires de la lengüeta del ancho de la puntada hacia atrás aquí en la parte delantera, es decir, pase de N de la costura normal a R en el ajuste del dobladillo enrollado. Eso significa que su estabilizador ya no está en su costura y, por lo tanto, en relación con el aumento de la tensión del áncora inferior, el borde de la tela se dobla. Dobladillo enrollado es el nombre correcto para lo que queremos hacer aquí. Eso sí, dejamos retraída la lengüeta del ancho de la puntada en toda la costura. También veo una y otra vez que para hacer el llamado dobladillo de concha de overlock, la lengüeta del ancho de la puntada a veces se tira un poco hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Esta no es una técnica que le gusta particularmente al Grizna 788. Puede suceder muy fácilmente que la lengüeta del ancho de la puntada se rompa. En cualquier caso, no es un caso de garantía. Primero cosimos un algodón y luego miramos el jersey. Dejamos la configuración igual en ambos tejidos. En el caso del jersey podemos ver aquí que no sale ondulado en absoluto. Si quieres tener un dobladillo ondulado, es decir, uno que sea realmente agradable y oscilante, entonces con muchas máquinas, incluyendo el Grizna 788, no es suficiente solamente poner el alimentador con diferencial en la zona inferior. Ya se ha sacado un poco allí, atrás por eso, pero no es suficiente. Por eso, cuando quiero tener un dobladillo enrollado, coso así, tirando un poco de la tela en la parte delantera. Con el overlock solo tienes que tener en cuenta que si tiras manualmente en la parte delantera, entonces tienes que pasar la tela de la máquina en la parte trasera también.
Eso significa que tiras hacia adelante y hacia atrás y así, en principio, has extendido tu borde de costura y acompañas la tela en este borde extendido debajo de prensatelas. Luego debe ser ondulado porque pones mucho más hilo en tu borde extendido de lo que tu borde era largo. Y este hilo simplemente no sabe a dónde debe ir y, por lo tanto, se coloca en una bonita ola. Si solo tiras hacia adelante y no hacia atrás, existe el riesgo de que se rompa la aguja. Y luego aquí tenemos el resultado en el jersey, por supuesto con la aguja de jersey. Aquí delante se puede ver que el dobladillo es claramente menos ondulado que aquí en la parte de atrás. Eso se debe a que aquí en la parte delantera es el lugar donde solo me he estirado con el diferencial y aquí en la parte trasera donde también he tirado manualmente. Y aquí está el dobladillo enrollado con el algodón. Puedes ver que nada se junta. Eso es perfectamente suave. Eso es simplemente porque hay más que suficiente para que el algodón no se contraiga si simplemente bajas un poco el alimentador con diferencial. Hay mucho que decir sobre dobladillo enrollado y hay muchas contingencias. Por un lado, puedes realizarlo en muy diferentes materiales, desde jersey más grueso hasta organza muy fina. Entonces es para que puedas hacerlo en hilos muy diferentes, desde muy gruesos hasta muy finos, desde hilo decorativo muy grueso hasta hilo de bordar. Se puede coser con 2 o 3 hilos. Pero también puede ser que, por ejemplo, surjan problemas inesperados como pequeños bucles que miran por allí, por ejemplo, o que su hijo siempre tire de la manga y se preste todo el dobladillo enrollado. La forma de rondear una costura enrollada, por ejemplo, después de haber cerrado la manga, es por supuesto un problema. Es por eso que grabé un video completo sobre el dobladillo enrollado. Todavía se están planeando un segundo y si quieres echar un vistazo, puedes encontrarlo en la página de Curly's en tutoriales. Por la última costura veremos ahora la costura plana. Primero discutimos qué es realmente la costura plana. Siempre se cose con una aguja y puede utilizarse tanto como costura de cierre como costura de conexión y también como costura puramente decorativa. Pero veamos qué es en realidad. Imagina que tienes tu costura aquí y al nivel de los talones de mi mano está tu aguja. Eso significa que los áncoras están tirados afuera. La costura plana se llama costura plana porque se separa después de coser, es decir, mira el talón de mi mano. Después se separa la costura y luego se tiene la puntada de escalera en un lado o el áncora o los áncoras en el otro lado, lo que pone en una costura muy plana encima de la otra. Eso significa que la costura plana se llama costura plana ya que no tiene ningún margen de costura que sobresalga en ninguna parte. Puedes coser la costura plana con 2 o 3 hilos. No está especificado en tu manual de instrucciones, pero ya que tienes el convertidor pequeño, esta pinza auxiliar entre los accesorios suministrados, hablamos de ese convertidor en relación con la costura plana. Es decir, primero cortamos el hilo de la aguja derecha y el áncora superior. Lo sacamos limpiamente de la máquina, el prensatelas está quitado y luego primero cambiamos la aguja moviéndola del lado derecho al izquierdo. Personalmente me gusta mucho la costura plana si es particularmente ancha, pero técnicamente también podrías coserlo con la aguja derecha. Cuando se trata de volver a enhebrar, hemos dejado el hilo de tu áncora inferior enhebrado y no lo hemos cortado, por lo que todavía está en la máquina. Puedes quitar el hilo del áncora superior y poner el hilo de la izquierda o los hilos de la aguja en el cono de la aguja que la has insertado. Eso significa que hemos insertado la aguja izquierda, así que por supuesto también colocamos nuestro cono en el lugar del hilo de la aguja izquierda. Instalaremos el convertidor de inmediato, pero primero enhebramos lo que hay en la máquina. No puedes simplemente guiar la aguja a través de la tensión normal. Recordamos cómo se cose la costura plana. Queremos separarla.
Porque en una costura overlock normal definitivamente no quieres ver el hilo de la aguja izquierda. Pero si el hilo de la aguja izquierda está muy apretado aquí, no puedes separar la costura. Ahora, a veces cuando pones la tensión del Grietzner 788 a 0, en realidad es muy floja, pero en la mayoría de las máquinas todavía tiene algo de tensión residual. En realidad, deberías poder presionar el botón de liberación de tensión en el costado todo el tiempo para que el hilo simplemente se deslice fácilmente a través de la rueda de tensión en la aguja todo el tiempo. Eso, por supuesto, no es posible. Por eso siempre soy fanático de las soluciones simples. Toma un trozo de cinta adhesiva y lo pega sobre la parte superior del canal de tensión. De modo que el hilo de la aguja ahora entra en la primera tensión que arriba, luego pasa sobre la cinta adhesiva aquí, luego como de costumbre aquí abajo detrás del soporte plateado y continúa su camino normal hasta el ojo de la aguja. A continuación, conectamos el convertidor. En una esquina tiene una elevación tan pequeña. Esto tiene que ir de la parte posterior en el agujero del áncora superior, lo que significa que lo haces palanca en la pequeña articulación estrecha y tiene que asomarse un poco en la parte posterior. Luego empuja la parte delantera hacia atrás para que encaje en el agujero desde atrás. Tienes que asegurarte de que está realmente en el agujero y no debajo de él. Para soltar el convertidor después, simplemente empujes la parte delantera ligeramente hacia atrás, luego hagas palanca hacia arriba y hacia el frente. Colocamos la tela con los lados derechos juntos porque queremos ver la puntada de escalera, es decir, el hilo rosa, en el lado derecho. Nuestra tensión en la aguja izquierda está 0. Pasamos el hilo sobre la cinta adhesiva y en el áncora inferior tenemos la tensión a 5. El áncora superior no se usa. Tenemos el convertidor para eso. Y los otros ajustes son los siguientes. Tenemos el alimentador con diferencial en transporte constante, la longitud de la puntada a poco más de 3, el ancho de la puntada a poco más de 5 y, por supuesto, la cuchilla está doblada. Doblada significa que está en marcha. Y entonces lo que sacamos de la máquina se ve así y cuando le separamos, nuestro hilo de la aguja aparece aquí. Se ve así desde el lado derecho y se ve así desde el lado izquierdo. Por supuesto, también puedes coser la costura plana con 3 hilos. Cuando quieras que sea un poco más duradero, también puedes coser la costura plana con la aguja derecha, solo si quieres que sea mucho más estrecha y puedes usarla tanto en telas más finas como en las más gruesas. Hay tantas cosas que puedes hacer con la costura plana. Por ejemplo, puedes usarlo para coser cintas o encajes. Por supuesto, también puedes usar hilo decorativo en la aguja como aquí, por ejemplo, madera número 12. Puedes usarlos como una costura raglan o puedes usarlos para bordes, si no tienes una máquina de cover o el borde de tu máquina que no funciona. Todas esas variantes diferentes irían más allá del alcance del vídeo, así que hice 2 videos diferentes. Uno es lo básico de las costuras planas. Se trata de la tecnología, de la configuración de su máquina, del manejo diferente de las diferentes telas, en función de cómo tiene que configurar su máquina. Y en el segundo video, áreas de aplicación de la costura plana. Se trata de todas las diferentes variantes de qué prensatelas necesitas para lograr un resultado determinado. Eso también nos lleva directamente a nuestro siguiente tema, porque ahora pasamos a los prensatelas. Volvemos a enhebrar la máquina en la costura overlock de 4 hilos y comenzamos con el prensatelas para dobladillo invisible. En realidad, coser un dobladillo invisible no es nada difícil. En la alta costura les gusta coserlo a mano porque el punto de dobladillo invisible es coser la vuelta, es decir, tu dobladillo en su lugar de modo que el hilo utilizado para coser en su lugar no es visible en el lado derecho. La dificultad de hacerlo con la overlock es que hay que tener cuidado de no perforar todas las capas de tela con la aguja izquierda. De lo contrario, su hilo se verá en el lado derecho.
Si coso un dobladillo invisible, entonces cambio mi dobladillo de antemano, lo mido y si ahora lo pones en el overlock, en principio lo pones exactamente de la misma manera. Si originalmente está volteado, lo doblas hacia abajo, arriba, alrededor. Luego tomas todo el dobladillo y vas a la máquina overlock con él. Justo aquí donde está la ruptura, tu borde de costura está y aquí arriba queremos hacer nuestra costura de sobrehilado. El punto ahora es que idealmente solo una pequeña parte de esta rotura se atrapa con la aguja izquierda aquí y eso es exactamente lo que ayuda nuestro pie para dobladillo invisible. Tienes en tu presantelas este tornillo. Si aflojas este tornillo, puedes deslizar toda esta guía frontal hacia su cuchilla y alejarla del mismo. Cuanto más se aleja de su cuchilla, más cerca está de la aguja, por supuesto. Porque aquí delante tenemos este borde y contra este borde se empuja el dobladillo doblado. Lo que queremos sobrehilar corre aquí bajo este pie, así que ahora afloje mi tornillo. Por cierto, puedes usar el prensatelas para muchas otras cosas, pero para hacer el dobladillo invisible lo empujo hasta el tope y aprieto el tornillo de nuevo. Entonces la tela va ahí. Aquí ve la costura de dobladillo que ahora está recortada por la cuchilla, donde el áncora superior e inferior aterrizan en la aguja derecha y la izquierda. Se ven aquí desde la posición un poco mejor. Está virtualmente en la línea continua con el dobladillo. Si su tela es un poco más delgada, puede mover su guía un poco más hacia la derecha. Lo moví completamente hacia la izquierda porque la tela es muy gruesa. Ahora está apretada hacia atrás entre el prensatelas y el alimentador. Y cuando está casi debajo de las agujas, se expande un poco hacia la derecha de nuevamente. Y luego es capturado con precisión con la aguja izquierda. Es muy importante que empujas tu tela hacia adelante con esos dos dedos, el dedo medio y el anular, porque solo está aquí en esta pieza muy pequeña, está como siempre frente a la cuchilla abierta, pero si no lo empujas un poco más hacia atrás, tu prensatelas pequeño no podrá agarrarlo correctamente. Por supuesto, eso pasa mucho. Allí debes prestar atención que también realmente permanece aquí en la guía. En el medio tienes que comprobar en cualquier caso si realmente has cosido tu dobladillo. Puedes controlar esto tratando de separar el margen de costura y el sobre, lo que por supuesto tienes que aguantar. Y si miramos hacia la derecha y desplegamos todo una vez, entonces deberíamos ver lo menos posible del hilo de la aguja, idealmente nada. He puesto un hilo blanco en el hilo de la aguja izquierda para que mires a través de las puntadas si se vean y es realmente bastante preciso, no se ve nada en absoluto. Hay una cosa que quiero destacar por un momento, solo lo noté cuando estaba editando un primer plano de la computadora y eso es solo una de las razones por las que muchos aman tanto los vídeos de Curlys. Aquí hay un pequeño agujero. Y ese pequeño agujero es 100% porque cuando cambie mis agujas por agujas de estirar o de jersey, obviamente me equivoqué en alguna parte porque la aguja izquierda es definitivamente una aguja universal porque las agujas universales te hacen agujeros en las telas estirados. Aquí están. Ahora, por supuesto, uno podría preguntarse por qué tenía agujas universales. Simplemente porque al final de la costura plana cosí rápidamente. Este ejemplo para ti es tela tejida. Pero si ahora miramos nuestro dobladillo invisible, entonces vemos que en realidad tenemos un dobladillo invisible aquí y aquí en el interior está cosido.
No me lo puedo quitar, está realmente muy ajustado. Así es como debería verse un dobladillo invisible. Veamos a continuación el prensatelas elástico, que también se llama pie de goma aquí y allá. La ventaja del prensatelas elástico es que puede coser una banda elástica con un estiramiento absolutamente uniforme, y eso es muy útil, por ejemplo, si quieres coser leggings. No solo necesitas coser el elástico con él, pero puedes coser bandas elásticas en todos los anchos, pero por supuesto también puedes usar framelástico. Aquí tengo elástico transparente. Otra palabra para framelástico sería framilón. Antes de poner eso en la máquina, primero echemos un vistazo a cómo está construido el pie, de que sepas exactamente cómo funciona la pieza. Tenemos un tornillo aquí en ese pie. Con ese tornillo regula la fuerza en la presión del rodillo en esta placa inferior. Aquí es exactamente donde inserta su banda elástica. Si el rodillo presiona fuertemente sobre la placa inferior, no podrás levantarlo en absoluto. Si tu banda de goma estuviera entre ahora, se retiraría con mucha fuerza y por lo tanto tendría un estiramiento muy fuerte. Para poder insertar la banda elástica allí, aflojamos el tornillo lo suficiente, pero hay que tener cuidado de no torcerlo completamente fuera del pie accidentalmente. Luego toma la banda elástica o la banda con la que deseas estirar y se la coloca. Tan suave ahí abajo, puede estar justo en el borde aquí, pero lo pones ahí abajo y es importante que una parte suficiente de la cinta todavía mira hacia afuera en la parte posterior. Esto se ayudará con la colocación. Ahora gire el pie hacia arriba y empuje la banda elástica en el pie de este lado aquí en el frente. Es importante que tu banda está definitivamente hasta el borde de aquí, y si lo miramos desde abajo ahora, verás que tu borde inferior está definitivamente debajo. Luego apretamos un poco el tornillo. Por supuesto, también puedes hacer esto en un estado cerrado redondo. Es decir, cuando ya haya cerrado la banda elástica hasta el dobladillo. Pero ahora vamos cómo se lo hace abierto. Tienes que asegurarte de que la banda elástica permanezca debajo de tu pie. Por supuesto, y a veces tu pie no encaja en su lugar. Si pones el prensatelas hacia abajo, luego presionas el botón en la parte de atrás. Ahora lo hizo directamente, pero puede pasar que tengas que empujar un poco el soporte hacia arriba la primera vez. Luego levantas el prensatelas una vez y comprueba si el pie con banda de goma o el pie elástico sube con él. Ahora coloca la banda justo debajo del pie de manera que queda alineada con el pie y entonces baja el pie. Luego colocas la tela con el lado derecho hacia abajo y ahora la empujas hacia los lados debajo del pie. Eso significa que levantes el prensatelas. La banda elástica aquí, eso es por supuesto un poco más difícil con una banda elástica tan ancha que con una banda elástica estrecha, lo que significa por supuesto que la tela debe empujarse correctamente debajo del pie y ambos deben terminar prolijamente en el borde derecho. Me gusta coser algo así con la cuchilla, es decir, no tengo mi tela cortada, pero coso de tal manera que prácticamente guío la tela por el borde interior de la cuchilla. De lo contrario, tendría que comenzar de manera diferente para no coser la tela en ángulo. Y luego reglas tu tornillo, es decir, fijas cuánto quieres que tenga el estiramiento para conseguir el estiramiento adecuado para tu proyecto. Solo puedo recomendarte que cose piezas de 10 centímetros de largo y siempre con un estiramiento diferente para que puedas probar exactamente cuánta goma elástica necesitas para llegar al nivel correcto al final. Y luego, en realidad, no haces nada más que acelerar. La máquina está enhebrada en la costura overlock de 4 hilos. Todas las tensiones están a 4. Por supuesto que no tengo que tirar de la tela o tirar de la banda elástica, pero lo que me gusta hacer es llevar mi goma de vuelta aquí, sujetarla con fuerza y comprobar si realmente se está transportando hacia atrás.
Dado que el elástico ahora se separa con más o menos fuerza mientras cose, por supuesto ingresé una longitud de puntada de 4, porque mis puntadas están muy apretadas de todos modos, porque se separa al coser, luego salta hacia atrás y luego tengo una longitud de puntada muy ajustada. Ahora notan aquí que cuando empiezo a coser, mi rodillo presiona con tanta fuerza mi banda elástica que la banda elástica no quiere pasar correctamente. Por lo tanto, es muy importante que se concentre en mantener la banda elástica en el lado derecho. En caso de apuro, tira de este un poco solo en el borde y, por supuesto, debes asegurarte de que tu tela también se mantenga suave en el borde. Es exagerado decir que coses así, elástico a la derecha, tejido a la izquierda. Exagerado, por supuesto, ambos deben permanecer en el borde. En la práctica se ve así. Primero hay que coser ambas capas, la de goma y la de tela, así. Y ahora puedo empezar a coser aquí. Y el resultado se ve así desde el interior. La tela estaba, por supuesto, con el lado izquierdo hacia arriba, y desde el otro lado se ve así. Y si estiras eso ahora, entonces podrías cubrirlo nuevamente y luego tener una cinturilla de leggings maravillosamente ancha. La siguiente técnica que veremos es fruncir con el overlock. La ventaja de fruncir con el overlock es, por supuesto, que puedes coser y sobrehilar de una vez. Aquí vemos la costura del áncora inferior, por supuesto son ypsilones, y aquí vemos el áncora superior y por lo tanto también los hilos de la aguja. Cosimos y sobrehilamos la tela tejida en una sola pieza. En mi video, Coser mejor con la overlock, se explica detalladamente cómo conseguir un extremo overlock más limpio, sin bucles, lo que es especialmente importante cuando se cose una cinta para el cuello, por ejemplo. Allí también encontrarás otras técnicas de costura con overlock, como limpie las esquinas exteriores con el dobladillo enrollado en paños de muselina, por ejemplo, un dobladillo enrollado limpio, el extremo en un paño, esquinas interiores limpias y mucho más. Es importante que siempre mantengas tu cuchilla doblada, porque si te acercas al lado derecho de la cuchilla, por así decirlo, más allá de la interfaz de la cuchilla a la derecha, entonces corres el riesgo de que se rompan los áncoras. Por lo tanto, es esencial que siempre mantengas tu cuchilla en marcha. Para rizar tienes este pie fruncidor y estos prensatelas de fruncidor se caracterizan por el hecho de que constan de 2 capas. Realiza la capa que se riza en la parte inferior entre esta placa y el alimentador y la capa que no debe enrollarse, que permanece plana, entra en la pie aquí arriba y prácticamente no toca nuestro alimentador en absoluto. Así que aquí en este ejemplo, por supuesto, la tela azul oscura estaba en la parte inferior y la tela no rizada está en la parte superior. Y por supuesto, las dos telas están juntas a la derecha porque quieres que tu costura está en el interior. Sobre los ajustes en la máquina, hemos enhebrado la costura de overlock de 4 hilos. Las tensiones aumentan en las agujas y disminuyen en los áncaros. Y que en el lado tenemos una puntada muy ancha, tenemos una puntada muy larga, nuestro cuchillo está, por supuesto, doblado y nuestro alimentador con diferencial está a 2. ¿Qué significa exactamente el diferencial a 2? El alimentador trasero es casi la mitad de rápido que el delantero y las telas se juntan con la mayor fuerza posible.
Puedes regular su fuerza de engarzado con precisión con dos componentes en la máquina. Por un lado, bajando la longitud de la puntada o bajando un poco el diferencial, es decir, a 1.8 o 1.5. Cuanto más avances el transporte uniforme, menos pronunciado será tu frizz. Pero también puedes influir en tu fruncido con un tercer componente o no fluir en él, porque cuanto más grueso sea tu tejido, peor responde al alimentador o al diferencial. Entonces, si tienes una tela gruesa, puedes rizarla bastante mal porque apenas responde al diferencial. Y si tienes una tela muy fina, como algodón, batista u organza, entonces puedes rizarla maravillosamente. El pie es un poco difícil de sujetar a la máquina porque es relativamente alto. Así tienes que empujarlo un poco hacia abajo, luego bajar el presantelas y dejar que encaje en esta pequeña barra. La tela azul debajo, por supuesto, debe ser más larga que la tela a la parte superior. Para evitar que la tela se resbale por debajo de tus pies cuando la sueltes brevemente, gira el volante un poco hacia ti hasta que las agujas hayan fijado la tela. Y luego no tienes que hacer nada más que guiar tus tejidos para que corren uniformemente junto a la cuchilla. Si vienes un poco a la derecha no importa porque pasarán por debajo de la cuchilla. Y así es como salen las telas de tu máquina. Por supuesto, hay formas en las que puedes rizar longitudes fijas a longitudes fijas. Luego divide tanto el dobladillo como el volante en partes constantes, pero luego no puedes trabajar tanto con el diferencial o simplemente haces algunas pruebas de costura para probar que tan fuertemente tu tela respectiva afecta la configuración de la longitud de la puntada y en los ajustes del diferencial responde. Otra gran técnica que puedes hacer con tu overlock es el ribeteado. Un ribeteado es una elevación en la tela que generalmente es un poco visible en color y a veces se supone que trae un pequeño soporte. La ventaja de ribetear con el overlock es que puede hacer un ribete elástico. Eso significa que también puedes usarlo para, por ejemplo, la parte inferior de la manga. También puedes llevarlos a la separación en el borde superior de tu cuello, puedes llevarlos al borde delantero de la capucha y. Hay muchas posibilidades en las que puedes utilizar el ribete. Por supuesto que puedes crear ribeteados tú mismo. También puedes ribetear en esquinas y también puedes ribetear cerrando la ronda y. Hice todo un vídeo de ribeteados que trataba sobre este tipo de cosas, pero ahora aquí te mostraré definitivamente cómo usar tu prensatelas para ribeteados. Lo especial de tu prensatelas para ribeteados es, como a menudo, en la parte trasera. En la parte trasera tenemos una ranura y a través de esta ranura fluye tu ribete. Si quieres ribetear, necesitas una prensatelas con esta ranura. Si estuvieras ribeteando con una pie sin esta ranura, la suela lisa volaría hacia nuestro ribete y hacia la derecha y izquierda y el pie estaría en el aire, lo que significa que tienes un transporte muy malo o nulo en la parte trasera. El alimentador con diferencial está configurado para un transporte uniforme. Mi longitud de puntada es relativamente larga, a 3 hasta 4. Mi ancho de puntada también es relativamente ancho porque no queremos cortar el margen de costura del ribete. Definitivamente debería pasar limpiamente y ahí, por supuesto, que necesitamos suficiente espacio. Al mismo tiempo, por supuesto, cuando se desdobla el ribete, definitivamente no queremos ver la aguja izquierda. La cuchilla está doblada y nuestra máquina está enhebrada en la costura overlock de 4 hilos y todos los tensores de hilo están en 4. Colocas el piel en la máquina, luego pones la primera capa de tela con el lado izquierdo hacia abajo
el lado derecho sube, la tela, por supuesto, está bajo el cuchillo, el ribete va en esta tela, el margen de costura de la tubería está a la derecha e idealmente golpea el interior del cuchillo. Y luego la segunda capa de tela viene del lado derecho hacia abajo en los ribetes y la primera tela en la parte superior. Eso significa que las dos telas están juntos en el lado derecho y el ribete está exactamente en el medio. Es importante que tu ribete sobresalga un poco detrás del pie, porque si tu máquina no mueve las tres capas hacia atrás desde la primera puntada, tienes la opción de seguir manualmente los primeros puntos sosteniendo el ribete detrás del pie para transmitir detrás. Además, por supuesto, siempre usa tu dedo medio y anular izquierdo para mover uniformemente todas las capas hacia atrás. Y así es como se ve el resultado. Al final del video te llevaré de nuevo a lo más profundo de mi propio mundo. Queremos mirar el pie de perlas y lentejuelas, y este mundo al que te llevo no hay más convenciones. En este mundo ya no hay tensiones dadas y nada donde las cosas son como deben ser generalmente. En el mundo realmente solo hay un plan en mente, cómo deberían terminar las cosas, y la máquina overlock de dispositivos técnicos que funciona exactamente con sus funciones como debería. Es decir, estamos viendo el pie de perla y lentejuela, y este pie en realidad me dio el gran problema porque simplemente no podía decidir cuál de todas las técnicas que voy a mostrar que haces con el pie de perla y lentejuela, porque no solo este pie nos da a elegir una amplia variedad de costuras, por ejemplo dobladillo enrollado, costura de sobrehilar, costura plana, aguja izquierda, aguja derecha, 2 hilos, 3 hilos, sino que también tenemos una amplia variedad de cintas diferentes para elegir. Así que empecé primero y metí la máquina en la costura plana de 3 hilos. Esto es la costura que no miramos antes. Te he mostrado los ajustes una vez arriba. Es importante que si adoptas esta configuración, también adoptes el mismo grosor del hilo. Tenía hilo de bordar en la aguja izquierda, tenía madera número 12 en el áncora superior y tenía el serafil en el áncora inferior. Serafil es un hilo de seda muy fino o un hilo de poliéster que se utiliza especialmente en el overlock para coser seda, organza, batista y todas estas telas finas. También puedes ponerlo perfectamente en el hilo de la canilla si tienes una máquina de bordar. He estado haciendo esto durante años y funciona muy bien. Si no tienes un soporte de carete externo, colóquelo en su overlock aquí, pase por la horca aquí arriba, coloque su máquina de bordar al lado, luego vas aquí, pase por la bobina de su máquina de bordar y luego dele vuelta como un hilo de bobina. Funciona muy bien. Lo tengo en la configuración, como puedes ver arriba, en el áncora inferior, y el resultado es esta costura. Puedes ver exactamente qué hilo está dónde. Aquí está el hilo de mi aguja izquierda, aquí está, por supuesto, mi áncora superior, y aquí, muy ligeramente en el borde, está mi áncora inferior.
Luego, como queremos mirar el pie de perlas y lentejuelas, dejo que la cinta de lentejuelas fluya a través de él. Se ve muy bien, pero debido a que el hilo es demasiado grueso, solo puedes ver un poco de las lentejuelas, así que no es nada, al menos por aquí y ahora. Luego reemplacé el grueso hilo decorativo de madera con el hilo de bordar, que ahora también está escrito aquí, y dejé que esta cinta flujera por el pie de un banco de regalo de satén. Se veía bien, pero no perfecto, porque tengo demasiado espacio aquí en el lado donde puedes ver la tela. Luego llevé mi aguja al lugar correcto, es decir, la deja afuera, la derecha adentro. Hizo lo mismo nuevamente y luego obtuve esta costura aquí. Me gustó bastante, pero de alguna manera parecía demasiado simple. Luego coloqué la máquina en el dobladillo enrollado y, como antes estaba en la costura plana, simplemente dejé mi cinta adhesiva donde estaba, aquí en la aguja derecha, y simplemente coloqué mis dos áncoras en el dobladillo enrollado. Eso significa que coloqué esta banda de perlas con un hilo de aguja derecha extremadamente suelto y, por supuesto, puedes ver eso aquí abajo porque tenemos una especie de zigzag aquí. Si quieres hacer algo como esto y quieres que tu banda de perlas cuelgue así, entonces tienes que poner un poco de tensión en tu aguja. Lo encontré bueno, pero no me gustó lo suficiente. Me gustaría coser una cinta de lentejuelas para que remates un jersey, de tal forma que todo sea ondulado. Eso significa que insertas tu aguja derecha, luego configura tu máquina exactamente como lo tengo aquí, pero no tengo tensión en la aguja derecha. Mi cinta adhesiva todavía está pegada allí y mi hilo pasa por encima. Retira la lengüeta del ancho de la puntada porque queremos hacer el dobladillo enrollado. Tu configuración en el lateral es alimentador con diferencial a 0.7 para que todo se deshaga bien. Pero estamos tirando de la camiseta de todos modos. Luego paré una puntada muy larga. A más tardar, entonces notarás que ya no estamos en las convenciones. Debido a que estamos cosiendo un dobladillo enrollado con la lengüeta del ancho de la puntada hacia atrás, todavía tenemos una puntada larga, porque no queremos pinchar nuestras lentejuelas, se caerán. El cuchillo definitivamente está desplegado, de lo contrario golpearía el pie desde abajo. No se puede coser con el prensatelas para perlas y lentejuelas cuando el cuchillo está doblado y nuestro ancho de puntada está configurado para dobladillo enrollado. Lo especial del pie para perlas y lentejuelas es que tiene una ranura aquí y a través de esta ranura dejar que cualquier cosa pase por esta ranura. Eso significa que independientemente de si tiene una cinta de lentejuelas o una cinta de perlas o una cinta de raso o un cordón de zapatos, puedes dejar que todo pase por esta ranura. Pones el pie en la máquina, pones la cinta de lentejuelas a través del pasaje y la palanca a través de la parte posterior del pie y la pones en la parte delantera de la ranura. Luego pones la tela con el lado derecho hacia arriba y haces una o dos puntadas cuidadosas. Tienes que asegurarte de que tu tela termine aquí en el lado con tu pie. El plan de las primeras 2 o 3 puntadas cuidadosas es que quieres capturar la tela con los hilos. Así que ahora estamos dentro. Ahora la tela está conectada a la cinta de las lentejuelas. Ahora toma su cinta de lentejuelas detrás y tengo aquí, entre los dos dedos, tengo ahora mi tela y a través de los dos dedos dejo correr la cinta de las lentejuelas. Voy a acercarme un poco más aquí y tirar del jersey así de largo. Dejarlo y tienes que venir desde el fondo aquí. Es importante que saques la parte posterior de tu tela. No puedes tirar, pero debes tomarlo con un pequeño tirón.
Una cinta de lentejuelas como esta siempre tiene dos lados. Lo pones, por supuesto, para que el lado derecho se vea hacia arriba, para que no se vea esta costura. Pero también podrías, por supuesto, todo es una cuestión de gusto. Antes de llegar al final, te mostraré rápidamente cómo mantener tu máquina limpia. Cuanto mejor lo mantengas limpio y más a menudo lo aceites de vez en cuando, más tiempo los disfrutarás. Quitas el orificio de corte, abres la máquina y luego desenroscas la placa de la aguja. Es importante que solo desatornilles este tornillo y no el pequeño del lado. Quita toda la placa de la aguja y cepilla el interior con el cepillo pequeño. Se saca todo el polvo. Cuando el polvo se ha ido, pero solo cuando se ha ido, se pone una pequeña gota de aceite en esa parte de la parte superior. Entonces puedes cerrar la máquina, poner el orificio de corte de nuevo y volver a coser. Espero que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido muchas cosas nuevas, no solo sobre tu máquina, sino también sobre la costura en sí misma. En la página de Facebook de Curlys me gusta mostrar otras técnicas, nuevas formas de procesar, otros hilos y de alguna manera todo lo relacionado con el overlock y la cover. También en la página principal del blog siempre hay noticias para aprender y si siempre quieres estar a la vanguardia, entonces estaría muy feliz si te suscribes al boletín de noticias. Encontrarás a la señora del periódico en la primera página. También en la página principal encontrarás la categoría gratis. Y entre los regalos no solo encontrarás un video gratis de vez en cuando, sino también este video. Puedes ponerlo por 0 euros a través del carrito de la comprar en tu cuenta. Puedes encontrar tu cuenta de video aquí en Mis Curlys, tus videos por supuesto en la categoría Videoteca o Mis Videos. Y la ventaja de los videos que están aquí es que puedes saltar de un capítulo a otro y no siempre tienes que desplazarte por todo el video si necesitas un tema específico. Solo tienes que hacer clic en el tema y aterrizar en el video exactamente donde te interesa en este momento. Ahora solo me queda dar las gracias 2 veces, una vez a la Stoffe und Liebe, Tela y Cariño, que amablemente nos brindó las telas para este video y personalmente también agradezco a la compañía Gritzner que haya confiado en mí para hacer este video aquí. Que tengas mucho divertido cosiendo, buena suerte y sí, tal vez nos volvamos a encontrar algún día. Nos vemos. Adiós.